comienza Red Más Noticias. Hoy, el registrador Alexander Vega sostuvo una reunión con los candidatos a la presidencia de la República, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Alertó que las campañas tienen tiempo hasta el próximo 17 de junio para inscribir sus testigos electorales. Las cifras son las siguientes. El pacto histórico de Gustavo Petro ha inscrito 40.000, sin embargo, Rodolfo Hernández solo 700. Laura Cifuentes, los detalles de estas reuniones del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Fue un cara a cara del registrador con el candidato Gustavo Petro y con el candidato Rodolfo Hernández. Diferentes conclusiones de este encuentro. El primero de ellos es que las campañas podrán acreditar auditores en sistema que verifiquen el software de las elecciones del próximo 19 de junio. ¿A qué información van a tener acceso? Van a poder revisar los escrutinios a nivel territorial, también el preconteo, el código fuente y los algoritmos. Dijo el registrador que esta decisión se había tomado luego de que la auditoría internacional que había pedido el Consejo Nacional Electoral pues no ha podido surtir efecto, y por eso se tomó la decisión que desde las mismas campañas se acrediten estos auditores. El objetivo de la reunión con la registraduría fue la acreditación de parte de las campañas, tanto del pacto histórico como del ingeniero Rodolfo Hernández, de los auditores de sistemas para que puedan hacer la revisión de los software de escrutinios y preconteo que se van a usar en la segunda vuelta presidencial. Permite informar que la campaña del pacto histórico certificó o va a acreditar 7 auditores a los software de la registraduría y la Liga Anticorrupción del ingeniero Rodolfo Hernández, 2 auditores en sistemas. Escuchaban a ustedes al registrador, quien dice que estas medidas se toman para garantizar la transparencia en los resultados de las próximas elecciones, pero no quedó muy contento el senador Gustavo Petro, quien dice que tras el encuentro le queda un sinsabor. No ha sido posible hasta ahora la auditoría técnica en software. Se ha impedido hasta este momento. Sin eso no hay garantías y se solicitó que las 2 campañas tengan jurados en todas las mesas. Giovanni, televidentes, si hablábamos de la diferencia en estos testigos electorales, que por parte del pacto histórico ya han sido inscritos 40.000 y por parte de la Liga Anticorrupción del ingeniero Rodolfo Hernández tan solo 700, pues se pusieron las pilas desde la campaña del ingeniero y tienen toda una campaña en redes sociales para hacer y para animar a los seguidores del ingeniero para que acudan y para que se inscriban los voluntarios y las personas que serían los testigos electorales. Dice el candidato en su cuenta de Twitter: para los rodolfistas que quieren cuidar mi voto, los invito a consultar en un número telefónico que tiene dentro de la campaña para mayor información, y dice que tiene un horario de atención de 8 de la mañana a 5 de la tarde, haciéndole invitación a sus seguidores para cuidar los votos que se den el próximo 19 de junio. Recordemos que la idea es que por cada punto, por cada mesa electoral, pues haya un testigo, lo que quiere decir que cada campaña tendría que tener 102.000 testigos electorales. Muy bien, Laura, gracias. Ya lo escuchaban ustedes, a 11 días de la segunda vuelta presidencial, así estamos. Y la otra noticia: tras la captura del senador Mario Castaño por presunta corrupción, se evalúa el futuro que tendría la curul del congresista que fue reelegido para la legislatura del 2022-2026, es decir, la que apenas va a comenzar. Los caminos apuntarían a que se aplique la figura de la silla vacía, pero se abre la posibilidad a que este puesto pueda ser ocupado por la siguiente persona en la lista del Partido Liberal. Revuelo en el Congreso provocó la captura del senador liberal Mario Castaño, investigado por supuestamente liderar una red de corrupción que cobraba millonarias comisiones a cambio de contratos con el sector público. Quienes tenemos responsabilidad de liderazgo en una sociedad, tenemos que ser completamente transparentes en el manejo de la cosa pública.
Es dolorosa la situación personal que vive el doctor Castaño, pero evidentemente él tiene que responderle a la justicia. Desde la presidencia del Senado tomaron la decisión de suspender la curul del congresista hasta el próximo 20 de junio, que termina oficialmente la legislatura 2018-2022. Para este periodo tocaría aplicar silla vacía de manera inmediata, es un asunto, un trámite que se da por la Secretaría General del Senado y se le informa a la Corte Suprema de Justicia. Y adicional, ya hay que esperar cuál es el futuro de la definición de una situación jurídica. Pero Castaño fue reelegido como senador el pasado 13 de marzo con más de 68.000 votos para el periodo 2022-2026. En este caso, el Consejo Nacional Electoral tendrá que declararlo congresista electo y por obvias razones Castaño no podría asistir a su posesión. Si no se posesiona dentro de los 8 días siguientes, incurrirá en una causal de pérdida de investidura y se planteará nuevamente la discusión sobre si existe o no la situación de silla vacía. Otra de las opciones es que el Partido Liberal no perdería inmediatamente la curul y el presidente de la Cámara de Representantes podría llamar a la siguiente persona en la lista de la colectividad, que sería Sara Castellanos. Pero el escenario cambiaría si Castaño es declarado culpable de corrupción. Aquí se aplicaría la silla vacía. Su vinculación formal a un proceso penal de conformidad con el artículo 134 genera la figura de la silla vacía. Mientras tanto, el Tribunal de Ética del Partido Liberal estudia las pruebas de la Fiscalía para tomar una decisión sobre una posible expulsión de Mario Castaño. Y la captura del senador Mario Castaño retumba también en Medellín. Allí está su hermano Iván Castaño, director de la entidad pública que lleva por nombre Ruta N y quien ahora tiene los focos puestos sobre su nombre por cuenta de lo ocurrido. Iván Castaño es un ingeniero electrónico que hoy está al frente de Ruta N, entidad que ha tenido que afrontar varios señalamientos. Uno de ellos es que al parecer Castaño es cuota del expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria. Aunque dicha hipótesis no ha sido ratificada o rechazada por el director o por Quintero, sí hay otros señalamientos que llaman la atención. Es el caso de la Fundación ProMedellín, entidad cercana a la actual administración y que para el concejal Alfredo Ramos, contratistas de Ruta N, la habrían creado con recursos públicos. A todos se les encuentra el contrato. Cada defensor del gobierno de Medellín, usted le encuentra su contratico. A estos de la Junta Directiva de ProMedellín, los señores Valero y Bermúdez, a ellos aquí se les tiene, y Ruta N ha sido el vehículo esta vez. En dichos argumentos presentados en un debate en julio del año 2021, el concejal reiteró que hay un incumplimiento con el manual de reclutamiento y procesos de selección de Ruta N. Modificación de requisitos o no procesos de selección para ayudar a los amigos, en eso se convirtió Ruta N. Pero es que lamentablemente hoy no se está viendo la gestión de Ruta N con nuevo director. Ante estas situaciones que se asocian a un concepto de crisis institucional en la ciudad, para aquella fecha, el director Iván Castaño explicó que su foco ha estado en la atracción de empleo y en el fortalecimiento a empresas y emprendimientos. Redman Noticias buscó al concejal Ramos, sin embargo, su equipo nos confirmó que por las circunstancias que rodean a la familia Castaño, no es adecuado hablar del tema. Por cierto, buscamos al director de Ruta N y nos pidieron enviar las inquietudes por escrito y que estas serían resueltas de la misma forma. Aún no hay respuesta. Bien, y cambiamos de tema. Fueron trasladados a Bogotá los responsables de participar en el crimen del fiscal Marcelo Pecci. Bajo extrema custodia, los 4 hombres y la mujer fueron recluidos temporalmente en el búnker de la Fiscalía. La policía ofreció una jugosa recompensa para dar con la 6ª persona que participó en este asesinato. En medio de un fuerte dispositivo, llegaron desde Cartagena a Bogotá los 5 implicados en el homicidio del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci. En la base antinarcóticos de la policía fueron bajados de un avión de la institución Francisco Luis Correa Galeano, Marisol Londoño, Cristian Camilo Monsalve, Eiberson Zabaleta Arrieta y Wendred Scott Carrillo. Los señalados fueron presentados ante los medios de comunicación y después subidos a una tanqueta blindada en la que fueron trasladados temporalmente al búnker de la Fiscalía. Inicialmente se proyectaba trasladarlos desde Cartagena directamente a la cárcel Modelo o a La Picota. Sin embargo, se conoció que en ninguno de los 2 centros penitenciarios había cupo.
Frente al caso Pecci, el director de la policía anunció una recompensa para dar con el paradero de una sexta persona señalada de haber participado en este homicidio, Gabriel Carlos Luis Salinas, de nacionalidad venezolana, prófugo de la justicia y a quien se le expidió circular azul de la Interpol. La Policía Nacional de Colombia ofrece hasta 500 millones de pesos por la ubicación de este delincuente. Hemos desplazado un equipo a la frontera con Venezuela, hemos pedido a todos los países de Interpol para que inicien la búsqueda, pero especialmente a los países fronterizos. El hombre, al parecer, huyó hacia Venezuela con el dinero que le fue pagado por haber participado en el asesinato. Y escuchen esta historia, un drama vive una madre en el sur de Bogotá. Su hijo salió a hacer tareas a la casa de un amigo y apareció muerto. Asegura esta mamá que ninguna autoridad le da razón sobre lo que ocurrió. Claudia Ospina solo quiere saber quién y por qué mataron a su hijo José Mauricio Ospina, de 17 años. Me dijo que iba a ir a terminar tareas del SENA donde el amigo, donde siempre iba a quedarse y bueno, yo dije normal porque él se iba a quedar allá, él siempre se quedaba allá en esa casa y todo. Pero entonces resulta que, bueno, yo dije no, se quedó, él no llegó en la noche ni nada, yo dije se quedó donde el compañero haciendo tareas. Cuando al otro día entonces me dio inquietud y me levanté a las 4:30 de la mañana y le marqué el celular para ver si él y no me contestó. Le marqué 2 veces y no me contestó. A la tercera vez me contestaron del CTI que no, que supuestamente, o sea, había habido donde encontraron el celular de mi hijo, había habido algo extraño, había pasado algo ahí en esa casa y que los chicos estaban en el hospital heridos. El cuerpo del joven fue encontrado sin ropa en una casa del barrio de Indalito de Kennedy. Otros 3 muchachos fueron hallados heridos, pero no han contado lo ocurrido esa noche. Ellos se reunieron allá, no sé si fue que tomaron algo, consumieron algo, quién sabe qué hicieron. No se sabe absolutamente nada del tema. Entonces, pues yo me reservo, no digo el nombre de los chicos porque son menores de edad. Igual quiero que, digamos, de verdad me ayuden, me siento sola en esto, me siento que es desesperada, no sé qué voy a hacer. Quiero hacer una investigación. No le estoy echando la culpa a nadie porque todo el mundo ahorita dice que yo los estoy culpando, no estoy culpando a nadie, pero sí quiero que se haga un debido proceso y una investigación seria sobre el tema, porque es que es mi hijo. Por ahora, Claudia espera los resultados de medicina legal. Uno de los compañeros de mi hijo sí habló con uno de ellos y le mandó un mensaje diciéndole que él sabía todo lo que había pasado, pero que él no hablaba hasta que no saliera el dictamen de medicina legal. José Mauricio cursaba último grado en el colegio Eduardo Umaña Luna de Kennedy. Capturan a Jenny Alexandra Higuera Casallas. Es la mamá del menor que fue hallado muerto en las playas de Buriticá, en Santa Marta. La mujer tendría que responder por el delito de homicidio agravado. La Fiscalía ordenó la captura de Jenny Alexander Higuera Casallas como principal responsable de la muerte de su hijo, Samuel Guerrero, de tan solo 15 meses de nacido. El infante habría muerto en las playas de Buritica, en Santa Marta, el pasado 3 de abril y desde ese momento Higuera Casallas, de 26 años, había desaparecido. El cuerpo del menor fue encontrado sin vida a orillas de la playa de Buritica por 2 personas que transitaban por el lugar. Lo extraño del hallazgo fue que el bebé estaba en un lugar muy retirado de la zona turística. Luego de 2 meses de investigación, las autoridades dieron con la mujer por unos videos revelados por algunos establecimientos donde estuvo con el pequeño Samuel, horas antes de la tragedia. Sin embargo, los videos solo revelaban información sobre su estadía en Santa Marta, pero uno de los videos mostró a la mujer caminando descalza y desesperada por la troncal del Caribe en dirección hacia La Guajira. El 14 de abril apareció en la ciudad de Bucaramanga. De inmediato, la mamá de Jenny Higuera se movilizó de Santa Marta hasta la capital santandereana para reencontrarse con su hija y luego viajar hasta Bogotá, donde finalmente se internó en una clínica de salud mental. Un fiscal especializado de infancia y adolescencia fue quien adelantó las pesquisas respectivas desde el día que ocurrieron los hechos y, basándose en videos, testimonios y evidencias físicas y técnicas, profirió a la orden de captura contra la madre por el delito de homicidio agravado. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades sobre esta captura. Se espera que Jenny Higuera asista en las próximas horas a una audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. Y hablamos de la inseguridad en Bogotá. El video que les vamos a mostrar capta el momento en el que un grupo de ladrones atraca a unas estudiantes. Este es el video del momento en el que un grupo de delincuentes ataca a las niñas. Fíjense, les quitan el bolso, les quitan el celular, las maltratan, las agreden. 2 niñas salen corriendo, la niña robada queda ahí. Logra medio recuperar,
parte de su bolso. El hombre del carro rojo duda en ayudar. Estos dos hombres se bajan del carro, supuestamente va a orinar. Mire lo que hace Lampón, ¿no? Supuestamente. Y apenas vienen las niñas, las atracan, las empujan, les quitan todo, el celular, que era lo que ellos querían, y el otro delincuente, que es el que está en el carro, aparentemente en el carro rojo, porque también se había bajado del carro gris, arranca. Fíjense cómo es el modus operandi de esta banda de delincuentes. Las niñas son estudiantes del Colegio Francisco José de Caldas. Ese colegio queda en la calle 63 con carrera 69 en Bogotá. Los rostros de este par de delincuentes, pues ya los tienen las autoridades e iniciaron la búsqueda. Sin contemplaciones, no les importa a quién robar. Fíjense, ahí se bajan los dos ladrones, por lo menos el del carro gris. Hace como la parodia de que va a orinar, espera que lleguen las niñas, les caen encima. La inseguridad rampante en la capital de la República. Bueno, Paula, gracias a Dios no le hicieron nada a las niñas, porque a veces estos robos terminan en desastres. Pero son tremendos tragedias. Y fíjese usted cómo cada vez son más agresivos. Ellos empujan, tiran el piso, arrastran, lo que haya que hacer. Y eso también es muy preocupante. Van por el celular, ahí coge el celular y lo guarda, el Lampón. Ya tienen la placa del carro gris, ya tienen la cara del ladrón, las autoridades están actuando. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Seguimos hablando de política y de esta campaña presidencial. Doctor Antonio Navarro Wolf, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Red Más Noticias. El gusto es mío, ¿cómo están? Pues usted nos debe una visita aquí al nuevo estudio, pero bueno, después hablamos de ese tema. Doctor Navarro. Doctor Navarro, bueno, finalmente usted se decidió con el doctor Gustavo Petro. ¿Por qué tomó esa decisión? Yo esa decisión la había tomado ya hace un tiempo, pero como soy yo presidente y vocero del partido de Alianza Verde, y la Alianza Verde dio libertad a sus miembros para escoger el candidato presidencial alternativo que prefirieran, yo no quise intervenir dando mi opinión personal, sino que esperé a que los miembros del partido escogieran su candidato, y cuando todos lo hicieron, pues trabajé la oportunidad de dar mi punto de vista, mi posición personal. Y esa posición personal, sin duda alguna, la tenía tomada ya hace un tiempo, y significa que creo que el 19 de junio lo mejor para Colombia es que Gustavo Petro sea el próximo presidente del país. Doctor Navarro, cuando usted trabajó con el doctor Gustavo Petro, finalmente decidió dar un paso al costado. Mucho se habló de su salida. ¿Por qué ahora apoya a Gustavo Petro? La pregunta es mucho más puntual. Muchos decían que ustedes habían peleado y se habían reconciliado. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de su salida de la alcaldía? Nunca hubo una pelea. Lo que pasa es que a Petro se le vino encima la Procuraduría General de la Nación, encabezada por el doctor Ordóñez en aquella época. Y yo, que venía de ser el gobernador de Nariño hasta el 31 de diciembre, pues era muy vulnerable para estar en medio de esa pelea. Por eso me retiré de la alcaldía, pero no tuve ninguna dificultad, ningún encuentro negativo, ni un sí ni un no, como se dice popularmente, con Gustavo Petro. Cuando usted fue gobernador de Nariño, y yo lo recuerdo mucho en esa época, usted fue nombrado el mejor gobernador del país. Y en su momento, parte de ese periodo, el presidente era Álvaro Uribe. Ustedes dos tuvieron una buena relación. ¿Cómo van a hacer para que si llega a ser el presidente Gustavo Petro, él también tenga una buena relación con alcaldes y gobernadores que no sean de sus afectos o de su partido político? Bueno, Petro ha hablado de una especie de acuerdo nacional,
Es más, propuso que se conversara ese tema desde antes de las elecciones, el cual no ha sido, digamos, retrotraído por su competidor. Pero evidentemente, gobernar es muy distinto de hacer campaña. Haciendo campaña se compite. Para gobernar no hay que competir, sino sumar y oír a todo el mundo y conseguir los puntos de vista de todo el mundo y finalmente concertar. La concertación es fundamental. Pues doctor Navarro, queríamos tenerlo para conocer las razones que lo llevaron a esta adhesión a la campaña de Gustavo Petro. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Hay que hacer un cambio en Colombia y quien tiene las mejores condiciones para liderar ese cambio y sacarlo adelante es Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Navarro. Chao. Noticias de la economía traen hoy alivios para el bolsillo de los colombianos. Productos como carnes, quesos, frutas, cereales y otros bienes para procesar alimentos bajarán sus precios, esto con una medida adoptada por el gobierno que excluye el valor de los fletes de la base que fija el impuesto aduanero. Se trata de otra medida para controlar la inflación. El gobierno adoptó una medida para controlar la inflación que se origina por factores externos y afecta a los precios de bienes internacionales básicos y que consiste en excluir el valor de los fletes y seguros de la base que fija los impuestos aduaneros. En la práctica lo hace más barato. De esta manera el costo de 200 productos importados, entre bienes básicos para procesar y finales para consumir, pagarán un impuesto menor al ingresar al mercado local y se conseguirán a precios más bajos en el supermercado o en expendios de venta. Productos como las carnes de corte fino picadas, trozos de especies porcinas, chuletas o piel comestible, leche, queso sin madurar o de cualquier tipo, frijoles, lentejas, mandarinas, uvas, maíz o harina se verán beneficiados con esta medida. También las maltas, los aceites de soya, girasol, palma o esenciales, jamones, papas preparadas o conservadas, mezclas vitamínicas, desodorantes, champús, jabones, papel, cartón craft, pañales, detergentes o textiles igualmente podrán bajar de precio. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Jimena Lombana, dijo que con esta decisión se busca reducir los efectos negativos y sobrecostos de las importaciones como consecuencia del incremento en las tarifas de los fletes internacionales. Acabamos de expedir el decreto 955 del 2022, en el que acogemos la recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior AAA de excluir de la base gravable sobre la cual se liquidan los tributos aduaneros el valor de los fletes y de los cargos asociados. La medida se suma a las que se han tomado en los ministerios de Hacienda y Agricultura de reducir los aranceles a insumos agropecuarios y a otros productos para mitigar el impacto inflacionario que afecta a los bolsillos de los colombianos. Esta medida estará vigente por un periodo de 6 meses con la posibilidad de una prórroga por un periodo similar siempre que haya una revisión previa del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior conocido como AAA. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $123.83 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.31. El índice MSCI Colcap se redujo 1,66% a 1.560 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.782 pesos con 65 centavos. El euro se negocia en 4.071 pesos. Las cifras son los $3.200 millones que anuncia Estados Unidos en inversión para combatir la inmigración ilegal. El anuncio lo hizo la vicepresidenta Kamala Harris en la Cumbre de las Américas. Sigue lloviendo en Bogotá, Paula. ¿De qué manera? Casi todo el país. Ahí ven las imágenes de algunos trancones a esta hora. Para mañana el pronóstico, saque la sombrilla, mucho guárdela por lo menos las próximas 2 semanas ahí en la cartera o en la maleta. Tormentas eléctricas en Bogotá después del mediodía, la temperatura más baja será de 9 grados. Hoy es un frío el macho en la capital de la República. Barranquilla también va a llover. En Medellín también tormentas eléctricas, Cali, lluvias moderadas. La máxima temperatura será de 29 grados y la más baja de 20. Y en Bucaramanga, la ciudad bonita, también habrá tormentas eléctricas con una temperatura baja de 19 grados y la más alta 26 grados en horas de la mañana. Mejor dicho, aliste la sombrilla. La imagen del día está en Washington. Es demoledora.
Una niña de solo 11 años contó ante un comité de la Cámara cómo logró sobrevivir a la reciente matanza en un colegio de Texas. También estuvieron familiares de las víctimas de los tiroteos. Y María Molina, nuestra corresponsal en Washington, estuvo allí. María, buenas noches. ¿Qué impresiones o cómo se vivió esta jornada? Hola Giovanni, muy buenas noches, un placer saludarlo nuevamente, aunque fue un día devastador aquí en Washington. Pudimos ver el testimonio de una niña de tan solo 11 años, Mía Cerrillo, que contó frente a un comité en el Congreso a través de un video lo que sucedió ese día cuando pudo sobrevivir al tiroteo de Uvalde, Texas, pues se tapó en la sangre de una amiga que estaba al lado de ella. Un joven de tan solo 18 años recién cumplidos entró a este salón con un rifle AR-15 y masacró a 19 de sus amigos y a sus 2 maestras. Mía Cerrillo contó cómo se tuvo que tapar en sangre, cómo después logró llamar al 911 y cómo se preguntaba una y otra vez por qué la policía no entraba a salvarlo. Algo que demuestra una vez más cómo la cultura de las armas en este país deja de luto al país entero nuevamente en un ataque contra niños. He shot my friend that was next to me, and I thought he was going to come back to the room, so I grabbed the blood and put it all over me. Mía Cerrillo tiene 11 años, se untó de sangre de su amigo asesinado y se hizo la muerta para poder sobrevivir a la masacre de Uvalde. En este desgarrador testimonio relató cómo fueron asesinados sus 19 compañeros de clase y 2 profesoras frente a ella. To stay quiet, and then I got my teacher's phone and called 911. I told her that we need help and to send the police in our classroom. Y lo que espera de ahora en adelante. To have security. Do you feel safe at school? Why not? Because I don't want it to happen again. And you think it's going to happen again? En la audiencia titulada La necesidad urgente de abordar la epidemia de violencia armada, también dieron su testimonio los padres de Lexi Rubio, estudiante de 10 años asesinada quien solo horas antes había sido condecorada. Lexi recibió un premio de buena ciudadana y tuvo un reconocimiento especial por buenas calificaciones en su colegio. To celebrate, we promised to get her ice cream that evening. I told her we loved her and we would pick her up after school. I can still see her walking with us toward the exit. In the reel that keeps scrolling across my memories, she turns her head and smiles back at us to acknowledge my promise. And then we left. I left my daughter at that school, and that decision will haunt me for the rest of my life. Los padres de Mía explican que su hija no puede dormir y que la tragedia que presenció cambió su vida para siempre. No es la misma niña con la que yo jugaba, corría. Es la niña de papá. No sé qué habría hecho si hubiera perdido a mi bebé, a mi niña. Ella no solo ha regresado una, sino 2 veces. Lo es todo, no solo para mí, sino para su madre y sus hermanos. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y hablar. Deseo que esto cambie, no solo para nuestros hijos, sino para todos los niños del mundo. Porque los colegios ya no son seguros. Algo realmente tiene que cambiar. Something needs to really change. También se pronunció uno de los pediatras quien atendió la emergencia y así describió el panorama dantesco. Lo que encontré fue algo que ninguna oración aliviará jamás. 2 niños cuyos cuerpos habían sido pulverizados por las balas disparadas contra ellos, decapitados, cuya carne fue desgarrada y que las únicas pistas sobre sus identidades eran una tela de dibujos animados salpicados con sangre aferrada a ellos. Ante la sala del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, el grupo bipartidista de senadores está en conversaciones en busca de un terreno común sobre la legislación de armas. El testimonio de Mía Cerrillo y de las familias de las víctimas del tiroteo en Búfalo y en Uvalde que estuvieron hoy en el Congreso le ponen cara a una tristísima realidad aquí en Estados Unidos y tiene que ver con las armas. Le voy a dar algunas cifras. En Estados Unidos hay más armas que personas. Es el único país del mundo donde sucede esto. También hay más tiroteos masivos que días en el año. La principal causa de muerte de niños y adolescentes en Estados Unidos por encima de los accidentes de tránsito
son las armas de fuego. En el 2022, en lo que va corrido del año, ya vamos más de 250 tiroteos masivos. Por tiroteo masivo se entiende aquel donde hay por lo menos 4 personas heridas. Y pues lo cierto es que el debate continúa en el Congreso. Republicanos y demócratas se enfrentan alrededor de cómo hacer frente a esta terrible realidad en Estados Unidos. Pero es que lo cierto es que el lobby de las armas es el más poderoso de este país. Y es dificilísimo lograr convencer a una cantidad de personas en Estados Unidos que consideran que el derecho a las armas es algo que es un derecho fundamental para poderse defender. La última encuesta dice que aunque el 52% de las personas en Estados Unidos quieren que haya un mayor control a las armas, el 36% quiere que se mantengan igual y el 16% quiere que haya aún menos restricciones. Por lo pronto sigue sucediendo esto y no sabemos cuándo será el próximo tiroteo masivo. Los padres en Estados Unidos hoy tienen miedo de enviar a sus hijos al colegio. Es toda la información, Giovanni. Nos volvemos a ver mañana con más información internacional. Pues gracias, María. Queda uno como papá con el corazón arrugado después de escuchar esas declaraciones, lo que dicen los niños en los Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿el comercio o la vida? En este caso, ¿qué debate tan tremendo en los Estados Unidos? Seguimos y hablando también en los Estados Unidos, porque hoy hubo un anuncio contra las fake news. ¿De qué se trata, Ana María? Buenas noches. Giovanni, buenas noches. Así es, pues vamos ahora a la costa oeste del país porque durante un encuentro al margen de la Cumbre de las Américas, el secretario de Estado Antony Blinken anunció el próximo lanzamiento de una red de comunicación digital para América Latina y aseguró que trabajan contra las noticias falsas en toda la región que le hacen daño, aseguró, hasta las democracias. Esto fue lo que dijo. Muchos oradores hoy han destacado cómo los gobiernos y actores no estatales están aprovechando la vulnerabilidad de nuestro ecosistema de medios para crear, difundir y amplificar información falsa o manipulada. Hemos visto cómo estas falsedades pueden polarizar a las comunidades, envenenar a la plaza pública, socavar la confianza de la gente en los sistemas de salud, instituciones de gobierno y la democracia misma. Y en tragedia terminó un viaje escolar en Berlín después de que un carro embistiera a una multitud en una concurrida calle de la ciudad. Una profesora muerta y 20 personas heridas, entre ellas 14 estudiantes, es el saldo de este hecho. Según las autoridades, varias de ellas estarían en estado crítico. El conductor fue arrestado mientras la policía investiga si se trató de un accidente o de un acto premeditado. Cerca de las 10:30 de la mañana, hora local, un automóvil atropelló a un grupo de peatones en una concurrida zona comercial de Berlín, la capital alemana. Según las primeras versiones, el vehículo se lanzó primero contra un grupo de transeúntes, entre los que se encontraba una profesora y sus alumnos. Tras ello, siguió circulando unos 200 metros para acabar estrellándose contra la vitrina de un comercio de la zona. Decenas de personas resultaron heridas. Era un hombre grande, robusto, sin barba, recién afeitado. Había muchas personas heridas en la perfumería de allí. Había alguien en el suelo que había sido lanzado 3 metros o no sé cuántos metros en el aire. El conductor, un hombre de 29 años, fue detenido en el lugar. Se estrelló contra la ventana de Douglas y luego, de repente, corrió. Parecía que de repente corrió hacia la calle y luego pudimos detenerlo. La policía está esclareciendo si se trató de un accidente, una emergencia o un acto intencional. No me gustaría decir nada al respecto. Por el momento no tenemos evidencia relevante de que se trate de un acto político, pero seguimos investigando bajo mucha presión. Sin embargo, según el diario local Bild, el incidente fue premeditado, ya que el conductor, un germano armenio residente en la capital alemana, habría dejado un escrito anunciándolo. Las noticias, porque son muchas noticias las que están sucediendo alrededor de las elecciones presidenciales. Vamos por la primera. El registrador Alexander Vega hoy se reunió con los dos candidatos, con Petro y con Rodolfo Hernández. Alertó que las campañas tienen tiempo hasta el 17 de junio para inscribir los testigos electorales. Y oigan esto, hasta el momento el pacto histórico de Gustavo Petro ha inscrito 40.000. Rodolfo Hernández, solo 700.
y estas elecciones van a ser de photo finish, es lo que dicen las encuestas. Laura Cifuentes, buenas noches. Los detalles de estas conclusiones. Giovanni, muy buenas noches. Pues principalmente es esta diferencia en el número de testigos, por lo que hemos conocido una campaña que ha emprendido desde la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández por medio de las redes sociales, invitando a sus seguidores para que se inscriban y lo ayuden a cuidar sus votos, dice el exalcalde de Bucaramanga en su cuenta de Twitter, donde le hace una invitación a los rodolfistas para que llamen a un número telefónico que está abierta la línea de 8 de la mañana a 5 de la tarde y puedan ser testigos electorales de la campaña de la Liga Anticorrupción. Entre tanto, el registrador también aseguró que los candidatos pudieron acreditar auditores para que estén al pendiente del software de las elecciones del próximo 19 de junio. El objetivo de la reunión con la registraduría fue la acreditación de parte de las campañas, tanto del Pacto Histórico como del ingeniero Rodolfo Hernández, de los auditores de sistemas para que puedan hacer la revisión de los software de escrutinios y preconteo que se van a usar en la segunda vuelta presidencial. Permite informar que la campaña del Pacto Histórico certificó o va a acreditar 7 auditores a los software de la registraduría y la Liga Anticorrupción del ingeniero Rodolfo Hernández, 2 auditores en sistemas. Y pese que a esto fue un cara a cara entre los candidatos y el registrador, que dijo que era una de las medidas para garantizar la transparencia de los resultados, el candidato Gustavo Petro dijo que le había quedado un sinsabor y que no tenían las suficientes garantías para las próximas elecciones porque todavía no se había contratado la auditoría internacional al software que había pedido el CNE. No ha sido posible hasta ahora la auditoría técnica al software. Se ha impedido hasta este momento. Sin eso no hay garantías y se solicitó que las 2 campañas tengan jurados en todas las mesas. Y hace pocos minutos en la Comisión de Garantías Electorales respondió el registrador Alexander Vega y dijo que el candidato Gustavo Petro tenía una desconexión con su campaña, que incluso él había pasado de tener 4 auditores al sistema y cambiarlos por 7, y además le mostró precisamente este panorama de los testigos electorales, que el Pacto Histórico tuvo más de 70.000 testigos en la primera vuelta y ya para esta segunda vuelta pues lleva inscritos 40.000, cuando la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández tiene solo 700. Dijo el registrador que acá están puestas las garantías para los resultados y la transparencia. Desde la sala de redacción, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Hola Mauro, buenas noches. Esto se volvió una papa caliente porque con tremenda. el tema de los veedores, los auditores del software, que es un tema, y también con los testigos electorales. Sobre el segundo, esa diferencia es brutal. Que la campaña del Pacto Histórico ya tenga inscritos 40.000 contra solo 700 de Rodolfo Hernández, pues es un problema, porque estas elecciones van a ser de photo finish. Todos los tracking dicen que están empatados. Y sabe que yo agregaría todo lo que usted está diciendo de Giovanni Mauricio, que es desconcertante que a 11 días de las elecciones estemos en estas, que si bien se están tomando como todas las medidas allí de afán a ver qué hacen para poder garantizar tranquilidad en los resultados a los colombianos, pues no es sano. Usted dice, esto es una papa caliente, pero yo le agregaría que no es sano para la democracia esta disparidad en lo que tiene que ver con esas veedurías que cada uno de los candidatos se puede poner allí. Ahora, tengamos presente una cosa, y es que los testigos electorales de los distintos candidatos y los distintos partidos o movimientos, así como los auditores de software, también de los partidos o movimientos, son una medida remedial, es decir, la garantía de los resultados la deberían dar las instituciones. No deberíamos estar en este momento discutiendo si alguien tiene más testigos electorales que el otro, porque ese es un recurso que en últimas debía ser redundante frente a la garantía que diera el sistema formal y el sistema oficial. Sin embargo, sabemos 2 cosas. Uno,
que las dudas que dejó la registraduría el 13 de marzo en las elecciones parlamentarias no han desaparecido del todo con el buen desempeño de la primera vuelta. Recuerden, en la primera vuelta alguna queja de aquí o allá, que unos afiches se confundieron con tarjetones, pero cosas verdaderamente mínimas. Sin embargo, la sombra de duda sigue existiendo sobre la registraduría, especialmente con aquel cuento que si se iba a contratar o no una auditoría internacional, que no, los costarricenses, la firma que era más opcionada dijo en su momento, hubo presiones para que no nos contrataran. ¿Presiones de quién? ¿Por qué? Es decir, esa sombra de duda sigue existiendo sobre la registraduría. Pero punto número 2, como lo han dicho Giovanni y Paula, las encuestas muestran que esto va a ser por muy pocos votos y por lo tanto es allí donde va a entrar a jugar la discrepancia que puedan plantear las distintas campañas. Y evidentemente, más allá de que los pocos testigos electorales que ha inscrito hasta el momento Rodolfo Hernández puedan crecer un poco o no, los que tengan mayor número de testigos van a tener más argumentos, por lo menos frente a la opinión pública, para decir, aquí pasó algo porque nosotros lo vimos, ¿ustedes lo vieron? No, nosotros no teníamos testigos electorales, y mientras tanto las dudas sobre la registraduría misma. Eso quiere decir que lamentablemente la zozobra que había desaparecido en la primera vuelta, donde las discusiones fueron otras, fueron de personas, de personajes, de candidatos, de programas, de los porcentajes grandes o chiquitos, aquí van a ser de si tiene razón el uno o tiene razón el otro sobre las mesas y sobre las distintas votaciones. Es tremendamente lamentable. Lo que hay que pedirle a las dos campañas y a los dos candidatos es que por favor mantengan la misma actitud que mantuvieron en la primera vuelta y que crean en las instituciones y respalden las instituciones. De lo contrario, el resto de los colombianos nos vamos a ver sujetos a presiones de opinión pública. Bueno, y mientras así van las cosas por los lados de la registraduría, Rodolfo Hernández estuvo hoy en Barranquilla. Desde allí anunció que de llegar a la presidencia revisaría minuciosamente las tarifas del servicio de energía con el fin de lograr una disminución de hasta el 20%. Además, en las últimas horas se conoció que la bancada del Partido Liberal se reunió para hablar sobre su posible apoyo al ingeniero. El candidato de la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, aseguró que en un eventual gobierno se encargará de revisar minuciosamente los costos de las tarifas del servicio de energía que son autorizadas por la CREC, ya que considera que hay una acumulación de costos innecesarios que hacen que se incremente el valor del servicio. Yo voy a revisar minuciosamente al milímetro cuáles son los costos. Y miren, les aseguro que esto tiene costos por encima, costos totalmente impagables y que los han presentado como reales del 20%. Según Hernández, para disminuir las tarifas se debe hacer un análisis de los costos de generación, transmisión, distribución, facturación y mantenimiento y comparar con lo que se está cobrando actualmente para determinar si es justo o no. Miramos y comparamos con lo que hay. Si sigue siendo alto, pues tocará buscar una solución, sobre todo para que la gente más pobre, 1, 2 y parte del 3, al menos puedan tener un abanico, porque aquí hay meses de un intenso calor. De otro lado, el candidato señaló que de llegar a la presidencia, su primer decreto será abrir los consulados en Venezuela. ¿Qué tiene que ver con las relaciones de políticos, con el servicio diplomático y el servicio de los consulados, los servicios consulados de 3 millones de colombianos que están en Venezuela, ganando la presidencia de la República? El primer decretico es abrir eso. Hernández y su esposa Socorro Oliveros, quien envió esta mañana una carta abierta a los colombianos, rechazaron el manejo que se le está dando a la muerte de su hija, especialmente en redes sociales, y que a pesar de todo lo que han pasado, no quieren tomar venganza. Que el hecho de que yo hubiera sufrido eso, nuestra familia, no vamos a tomar venganza de eso. Colombia está cansada de que nos enfrentemos los mismos colombianos hermanos. Una de las involucradas en esta polémica es Margarita Rosa de Francisco, quien a través de sus redes sociales le ofreció disculpas a Hernández. Querido Zuleta Lleras, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay formas indignas de expresar rabia y frustración como las que utilicé yo hacia el candidato Rodolfo Hernández, a quien ofrezco disculpas de corazón. Espero estar más atenta para no caer en esa dinámica de nuevo. Finalmente, el aspirante aseguró que en la conversación que sostuvo con el embajador de Estados Unidos, le propuso entregar la droga a las personas adictas para de esta manera acabar con la demanda. Si a los adictos le entregamos la droga gratis, sea intravenosa,
sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a comprar. ¿Para qué compro si me la regalo? En caso de ser elegido, Hernández buscará en la Organización de Naciones Unidas la manera de ver cómo se acaba la demanda de droga para así poner fin a la violencia. Vamos a la otra campaña, la de Gustavo Petro. Su visita a Boyacá. Allá hay mucha polémica por su propuesta alrededor del carbón. El candidato del Pacto Histórico lanzó nuevas ideas que volvieron a causar mucha preocupación entre los mismos carboneros, quienes se preguntan de dónde va a salir la plata para sostenerlos si ya no van a poder seguir sacando el carbón y en dónde van a guardar todo ese carbón que ya hay, casi 11.000 toneladas. Tras encuentro con mineros de Paipa en Boyacá, el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro amplió su propuesta sobre los venenos entre los que se encuentra el carbón. Allí se comprometió a que el Estado lo compraría ante un eventual gobierno suyo. Supongamos que las termos cierran, ¿cierto? Y que la gran demanda de carbón interno nacional se apaga. El Estado compra el carbón. ¿No lo va a usar? No lo va a usar. Pero va a sostener mientras aparecen actividades más rentables. Frente a esta propuesta, algunos miembros del sector han manifestado que esto significa acabar con la generación energética, y más cuando la compra estaría por encima de los 5 billones de pesos. ¿De dónde van a salir los recursos para la compra de la producción nacional de carbón, que según estimaciones de los últimos días puede llegar a costar alrededor de 5 billones de pesos? ¿Qué va a pasar con los alrededor de 175.000, 180.000 empleos a nivel nacional relacionados con la industria de carbón? La propuesta incluiría apagar las plantas de generación a carbón, que nos proveen entre el 8 y el 10% de la energía que consumimos en Colombia. ¿Qué pasaría además con el carbón que Colombia consume y es necesario para la producción de electricidad a nivel nacional? Desde el punto de vista ambiental, pues unas preocupaciones enormes respecto a cuáles van a ser los protocolos de transporte de este carbón hasta los sitios de almacenamiento, en dónde se va a almacenar, cuál va a ser el destino que va a tener ese carbón almacenado, cómo se va a tratar. Otro de los interrogantes para el sector está en lo jurídico, teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque ha anunciado que está vendida la producción de carbón térmico de 2022 y 2023. ¿Qué va a pasar con los contratos mineros que ya se encuentran en ejecución y en los cuales hay empresas con ya unas obligaciones de venta del carbón ya adquiridas, con unos compromisos de entrega de ese carbón ya adquiridos a futuro, y que pues naturalmente por este tipo de política estatal intervencionista pues tendrían que naturalmente pues cuestionarse si es posible esa entrega de ese carbón a sus respectivos compradores. Y es que no cesa la polémica por cuenta del lugar de nacimiento de Petro, y más cuando el aspirante presenta como propaganda electoral su hoja de vida, y allí se describe que es de Ciénaga de Oro, Córdoba. Usted decide si me da el empleo o no. El empleo es el del presidente de Colombia. Los dueños de ese empleo son ustedes, ciudadanas y ciudadanos. Yo solo seré su servidor. Prestaré cuidado a sus propuestas. A través de esta estrategia electoral, Gustavo Petro se presenta como un desempleado más de Colombia, que busca un puesto para trabajar por el país. El cargo al que aspira es al de presidente de la República, tal como queda plasmado en su hoja de vida, en la que además expone sus estudios, reconocimientos, cargos ejercidos, entre otros aspectos de su vida personal. Sobre este tema, la propuesta de Gustavo Petro para que el Estado compre el carbón. Carlos Cante es el presidente de Fenalcarbón. Bienvenido a Red Más Noticias, es un gusto saludarlo. Gracias, Giovanni. Buenas noches, un saludo para todos los televidentes. Doctor Cante, dice Petro, comillas, supongamos que la gran demanda de carbón interno se apaga. El Estado compra el carbón. ¿Lo va a usar? No, pero va a sostener mientras aparecen actividades más rentables a los carboneros. Le pregunto a usted, ¿esta propuesta tiene sentido? Pues en primera medida lo que significa esta propuesta es el anuncio de que la generación térmica a base de carbón se va a acabar durante los 4 años de un posible gobierno de Gustavo Petro. Eso lo que significa es que no solo vamos a perder la suficiencia energética en la medida en que la generación térmica garantiza entre un 8 y un 10% de la energía que consumimos los colombianos y que se convierte
en la energía de respaldo frente a la intermitencia de las energías renovables y en épocas de escasez de lluvias, cuando bajan los embalses, sino que también 6 millones de toneladas de carbón térmico que se producen en el interior del país, que son consumidas básicamente para generar esas 1.800 megas de las plantas de generación térmica, pues van a quedar sin una fuente de consumo. Eso significa más o menos a precios de hoy entre 2.5 y 3 billones de pesos el costo de ese carbón y pues lo que a nosotros nos parece un poco inconsecuente es que primero se pretenda con la disculpa de la transición energética acabar con la garantía de sostenibilidad energética que tiene el país, con la confiabilidad que tiene el país sin tener todavía fuentes de respaldo y segundo, una propuesta que no tiene lógica desde ningún punto de vista ni fiscal, ni financiero, ni por supuesto social. Estamos hablando de 35.000 familias que en el interior del país dependen de la actividad de pequeña minería, que se quedarían pendientes de lo que resuelva el Estado y luego sacando ese carbón, ¿qué vamos a hacer con ese carbón acopiado? Eso genera unos impactos enormes, esos carbones tienen que tener unos tratamientos, tienen que tener, por supuesto, un manejo de lixiviados, tienen que tener un manejo del polvillo, que no se entiende dónde usted va a acumular toda esa gran cantidad. Y por el otro lado, cuando el Estado se convierte en un comprador, reservas es lo que hay en materia de carbón en el interior del país. Y seguramente no van a aparecer 6 millones de toneladas de pequeños mineros que pretendan que el Estado les compre, sino 10 o 15 millones de toneladas, y eso se vuelve un barril sin fondo. Usted nos dice que más o menos son 15 millones de toneladas, más o menos. Son 6 millones de toneladas que en la actualidad consumen las plantas de generación térmica, que definitivamente en el plan de gobierno de Gustavo Petro quedarían sin fuente de consumo, porque lo que está proponiendo es que se apaguen las plantas de generación a carbón. Esos 6 millones, sumado a 3 millones de toneladas más o menos de carbón que tiene un uso industrial, que estamos hablando de 9 millones de toneladas. Pero como le digo, lo que existen son reservas y si los pequeños mineros ven que el Estado va a comprar, independientemente de los volúmenes, seguramente eso se puede multiplicar varias veces más de lo que hoy da la demanda de carbón que se tiene para generación de energía y para procesos industriales, pues eso se va a disparar y se convierte en un barril sin fondo. Doctor Cante, nosotros le preguntamos al candidato, bueno, ¿dónde se piensa guardar ese carbón? Pero también le quiero trasladar la pregunta a usted. ¿Uno puede guardar todo ese carbón? ¿En dónde lo puede guardar? Explíquenos cómo se podría guardar 10 toneladas de carbón. Es muy difícil. Los carbones generalmente tienen que tener unos tratamientos específicos para el tema del acopio. No se puede tampoco pretender que usted tenga unos grandes volúmenes, 1.000 o 1.000.000 de toneladas. No, los patios de acopio de pronto estamos permanentemente moviéndolos hacia los centros de consumo, hacia los puertos, porque además tienen un riesgo por la lluvia, generar contaminación en los afluentes hídricos si no hay un adecuado manejo, de generar lixiviados, de unos impactos ambientales muy grandes, pero además si hay sequía, también se corre el riesgo de que esos carbones se empiecen a prender. O sea, no es fácil el manejo de los carbones acopiados, y mucho menos en esos volúmenes que usted pensaría hoy. De verdad es que es una propuesta totalmente irreal. Doctor Cante, le hago una pregunta muy puntual. ¿Qué traduce que el gobierno entre a comprar la producción de consumo nacional de carbón? Es que no lo veo posible. O sea, aquí hay que pensar que primero, comprar el carbón, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Pues lo mejor sería entonces pagarle a los mineros para que dejen el carbón enterrado. Y eso, dado los 1.100 títulos mineros que hay hoy de carbón y el cálculo de recursos de 16.000 millones de toneladas, de 8.000 millones de toneladas en reservas, que se le diga a los carboneros simplemente déjenlos ahí que el Estado lo paga, eso es algo que no tendríamos vida, usted, yo, nuestras siguientes generaciones para poderlo pagar. Apagar las plantas de generación energética a carbón en Colombia, y esta es una pregunta del bolsillo,
significa alzas en la factura de energía para los colombianos? Por supuesto, ANDEC ha calculado que si nosotros cambiáramos la fuente, significaría que usted, por supuesto, usted no puede apagar primero las plantas y luego construir fuentes renovables, digamos, paneles solares, regarlos por todo el país. Estamos hablando de 1.800 megas. Usted da la intermitencia de las fuentes renovables, en este caso de la energía solar, estamos hablando de que usted requeriría reemplazarla por 9.000 megas de energía solar. Eso significa centrar paneles solares en más de 225.000 hectáreas. Eso es un área equivalente a toda el área metropolitana de Bogotá y Cali. No es algo que usted pueda hacer de la noche a la mañana y sin embargo vale 36 billones de pesos a pesos de hoy. Pero en el costo de la energía, eso lo que va a significar es un incremento en el costo de la generación de aproximadamente un 30% de lo que hoy cuesta un kilovatio hora, un 30% sobre la factura que hoy reciben los colombianos en el costo de la energía. Doctor Cante, ese es el panorama nacional, pero usted también conoce lo que está pasando en el mundo. Y le pregunto, ¿qué dice el mundo de iniciativas como estas? Por ejemplo, ¿qué dicen los políticos verdes de Alemania, por ejemplo, que son unos muy comprometidos con el medio ambiente? ¿Qué dicen ellos de esto? Bien, Giovanni, la gran discusión que hoy está en el mundo son dos temas. Uno, seguridad alimentaria y dos, soberanía energética. Lo que le ha pasado a Europa en su afán de transición verde fue que abandonó de una manera muy acelerada los combustibles fósiles, pero no específicamente porque tuviera una razón diferente a la fiscal en el caso de Alemania y a que empezó a depender del gas y del carbón de Rusia. Cuando se dan cuenta de esa dependencia, con todo lo que en materia de geopolítica y de costos les está significando en este momento, dijeron, pues tenemos que echar un paso atrás. Y hoy precisamente en el Parlamento Europeo, a esta hora, se acaba de echar para atrás un proyecto que pretendía avanzar en el proceso de descarbonización industrial de los países europeos porque no están de acuerdo en los tiempos. Están diciendo, ojo, paremos, pensemos, avancemos en la discusión a partir de la soberanía energética, porque esta debilidad, esta dependencia de países como Europa o inclusive de países como Rusia o inclusive del mismo Estados Unidos nos está afectando de manera enorme. Cuando Alemania hoy dice que el costo de la factura de energía que le llega a la gente está hoy multiplicado en los últimos 2 años por cerca de 8 o 10 veces más de lo que estaba hace 2 años, la gente ya está a punto de decir, ¿qué está pasando? O sea, el costo de esta transición en la forma como ustedes lo han llevado de esta manera desorganizada o tal vez acelerada, con muy buenas intenciones, sin lugar a duda, está significándole al ciudadano a pie un enorme sacrificio que ha incrementado inclusive en Europa el concepto de pobreza energética. Gente que teniendo acceso al switch, gente que teniendo acceso a la calefacción, no la prende porque no tiene cómo pagarlo, porque el costo está demasiado alto. Entonces el cálculo que hoy está haciendo el mundo es si definitivamente tenemos que seguir a esa velocidad en el abandono de los combustibles fósiles o más bien le metemos muchos más recursos, como se está haciendo, a la transformación tecnológica que nos permita aprovechar esos combustibles fósiles de una manera mucho más eficiente desde el punto de vista ambiental. Son 7.000 millones de toneladas de carbón térmico que se consumen en el mundo para generar energía en la actualidad, Giovanni. Nosotros como Colombia somos marginales, es que son 60 millones de toneladas, nosotros no valemos, no impactamos el mercado mundial en materia de energía ni en materia de carbón, pero para Colombia sí que significa de manera importante esos ingresos que recibimos por las exportaciones de carbón o por lo que todo significa toda la industria del carbón en materia de encadenamientos productivos para las regiones. Ahí lo escuchan ustedes, es Carlos Cante, el presidente de FENALCARBON, justamente sobre esta propuesta de Gustavo Petro. Pues ha sido un gusto tenerlo con nosotros, doctor Cante. Que tenga una feliz noche. Gracias, Giovanni. Un saludo de Orgullo Minero. No cabe duda que aquí hay un principio que es irrefutable. Las fuentes de energía que sean combustibles fósiles están destinados a desaparecer en el mundo. O desaparece la humanidad o desaparecen esos combustibles fósiles. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo, en qué lugares del mundo y con qué mecanismos de política?
Esencialmente lo que uno quisiera es que la fuente más contaminante, la más generadora de gases de efecto invernadero, que es la demanda de combustibles, el usar el petróleo y la gasolina y seguirlos usando y usando, o usar el carbón en las distintas plantas y demás, fuera desapareciendo. ¿Y cómo se puede hacer para que vaya desapareciendo? Pues hay dos caminos. Uno, el de los mecanismos de mercado, es decir, ir poniendo impuestos o gravando o poniéndole cargas a distintas actividades hasta que se vuelvan excesivamente costosas. ¿Frente a qué? Frente a las fuentes alternativas de energía que habría que ir subsidiando, promoviendo, impulsando para hacer una transición que fuera relativamente suave entre las fuentes de combustibles fósiles contaminantes y las fuentes de energía no contaminantes. Eso es lo ideal y hay tiempo para hacerlo. Punto y aparte, hay otra manera de hacerlo. Decir, desde que yo llegue a la casa de Nariño, ni una sola exploración más de petróleo. ¿Cómo así? Entonces, al cabo de 7 años que se acaban las reservas, dependemos del petróleo internacional y entonces vamos a depender de los precios internacionales. Pues sí, porque aquí se prohíbe eso directamente, con una salvedad: que le importemos el petróleo a Venezuela. ¡Ah, qué bonito! Importarle el petróleo a Venezuela, quedar dependiendo de Venezuela, un país con el que hemos tenido difíciles relaciones, inclusive en unas relaciones durante este siglo, para terminar nosotros perdiendo la autonomía sobre nuestras propias fuentes energéticas, pero incluso más, manteniendo la demanda por petróleo, pero no la oferta. La demanda es la que más contamina, no la oferta, la demanda es la que más contamina. ¿Y qué pasa mientras tanto con el carbón? No, pues entonces una fórmula que también es maravillosa es mantener el carbón sin utilizar, que lo compre el Estado, lo lleve y lo guarde quién sabe a dónde, o pagarle a los carboneros para que no lo exploten sencillamente. Y mientras tanto, ¿quién paga esa cuenta? ¿No es mucho mejor hacer otra transición y lograr que los carboneros se dediquen a otras actividades, ir grabando la actividad carbonífera e ir subsidiando otra actividad para que se dé una transición tranquila? De esa manera estas personas aprenden a hacer algo útil, se dedican a actividades productivas distintas, aumentan la competitividad de la economía y no entran en esa situación de, bueno, yo aquí me cruzo de brazos porque a mí el Estado me va a pagar para que yo deje de hacer lo que estaba haciendo. Claro, como los recursos del Estado no son escasos, tenemos por delante la posibilidad de una reforma tributaria de 50 billones de pesos que no alcanzan a cubrir todas las promesas que ha hecho el candidato Gustavo Petro. No alcanzan a cubrirlas, así de simple. Y le vamos a montar encima la necesidad de pagar con esos recursos que no existen toda la demanda de carbón para mantenerlo bajo tierra. Me parece que es absurdo desde el punto de vista económico, para no hablar del absurdo de empezar a depender de los precios internacionales de los energéticos y no hablar del tercer absurdo. Nosotros somos chiquiticos en el mundo, que es el que sufre el problema del calentamiento global en términos de producción. Mientras tanto, seguiríamos consumiendo, especialmente petróleo venezolano. No fregues. Y seguimos hablando de las elecciones. El efecto del voto en blanco en esta segunda vuelta presidencial sigue siendo tema de debate, también de análisis. Un aumento en el número de colombianos que tendrían esta intención de voto ha hecho que surja la pregunta de si terminaría beneficiando a un candidato en particular. Bueno, pues esto dicen los expertos. El papel que jugaría el voto en blanco el próximo 19 de junio ha despertado el interés de los seguidores de los dos candidatos. Por el lado del pacto histórico, le estarían apostando a que esta opción permitiría que el ingeniero Hernández no creciera en votación. Y desde la campaña del exalcalde de Bucaramanga temen que el aumento del voto en blanco beneficie a Gustavo Petro. El voto en blanco en estas elecciones beneficiaría al candidato Gustavo Petro, ya que si el candidato Rodolfo Hernández no logra atraer los votos de Federico Gutiérrez, que deciden votar en blanco, ganaría Gustavo Petro. Y es que llama la atención que en mayo del 2018 el senador Gustavo Petro criticara esta opción en el tarjetón y ahora, 4 años después, la defiende. El voto en blanco solo es un voto por Uribe y Duque. Gustavo Petro, 31 de mayo de 2018. Los que votan en blanco deben ser respetados en su decisión. Gustavo Petro, 2022. Para Holman Ibáñez, experto en derecho electoral, el voto en blanco podría convertirse en un inusual aliado de Petro. Así como termina beneficiando a Duque y quitándole a Petro, hoy en la posición de Duque está Gustavo Petro y el voto en blanco termina beneficiándolo a él porque le quita a su contendor cercano, que es, o a su contendor finalmente, que es el ingeniero Rodolfo Hernández.
Además, señala que este fenómeno ya se puede percibir en algunas encuestas que han mostrado el ascenso del voto en blanco mientras se reducen las opciones del ingeniero Hernández de superar al exalcalde de Bogotá. Ese voto en blanco termina desequilibrando y haciéndole creer a Petro que de verdad tiene una posibilidad de quitarle a Rodolfo Hernández. Los mitos sobre el voto en blanco también estarían generando confusión en el electorado. Que el voto en blanco, si llegara a ganar, no va a servir per se para que se repitan las elecciones. Dicho esto, es importante que tengan claro que si llega a ganar el voto en blanco, no va a ser ese el resultado que vamos a conocer los colombianos el próximo 19 de junio. Otro de los sondeos que también retrata el aumento del voto en blanco fue la más reciente encuesta de Guarumo, que mostró cómo en primera vuelta esta opción alcanzó el 1,73% y para la segunda vuelta la intención sería del 8%. Hace pocos minutos, nuestro colega Gustavo Gómez publicó el siguiente video, en el que el senador Roy Barreras habla sobre la estrategia que debía seguir el pacto histórico para las elecciones aparentemente del pasado 13 de marzo. Veámoslo y lo comentamos después. Todas estas acciones mediáticas y digamos de manejo, de marketing, ustedes son los expertos, pero las acciones políticas, tenemos dos cosas por hacer frente a ese fenómeno. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza, es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Muy bien, ¿de cuándo será este video? Pero quiero preguntar algo antes. ¿Qué dijo Roy Barreras? Pues mire, lo buscamos, lo estamos contactando para conocer cuál es su reacción acerca de este video que ahora se hace público. Manda a decir con su jefe de prensa que no se va a pronunciar. Ahora sí. Bueno, muy bien. Habrá que saber de cuándo es este video, obviamente, porque muy probablemente, dependiendo del momento en que sea, la estrategia puede cambiar o no. Me parece que pero por la conversación sí parecería que es antes de toda esta... Antes de las elecciones del 13 de marzo. De todo lo que se ha decantado hasta ahora. Del Congreso. Sí, probablemente antes de las elecciones del Congreso. Creo que no es un análisis muy ingenioso, ¿no? Pues que esté diciendo, sobre todo cuando dice sí y no y todo lo contrario. Es decir, o Fajardo puede estar con nosotros o puede ser que esté contra nosotros. Por lo tanto, es posible que si nos vamos por acá, mejor nos vayamos por allá. Hasta allí no ha dicho mayor cosa. Creo que lo sustancioso del video lo deben estar analizando en este momento en la casa del doctor Alejandro Gaviria, porque la estrategia que estaba planteando Roy Barreras y que Gustavo Petro al lado estaba oyendo muy tranquilamente era irse de frente contra Alejandro Gaviria, no definiendo nada sobre Sergio Fajardo, ni sí ni no, porque los escenarios eran cualquiera de los dos, sino contra Alejandro Gaviria. De resto, me parece que es una discusión que es más o menos genérica sobre la necesidad de diluir ese centro. La dilución del centro es un objetivo que han buscado los extremos desde siempre y en concreto en esta coyuntura electoral, tanto la derecha como la izquierda. ¿Por qué? Porque el centro sería el que les podría robar la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Diluir el centro era un propósito, pero jamás me imaginé, y creo que no se imaginó el doctor Alejandro Gaviria, que uno de los principales estrategas políticos de Gustavo Petro iba a decir hay que irse de frente contra Alejandro Gaviria. Eso es lo único que tenemos claro, para después Alejandro Gaviria terminar adhiriendo a Gustavo Petro. Bueno, la política, ¿qué le podemos hacer? Esa es la política. Cambiamos de tercio. Hay polémica por un presunto caso de homofobia en el Congreso de la República. Un representante de la Cámara de esa comunidad no pudo participar en un debate porque fue recusado por un activista cristiano que aseguró que el proyecto para eliminar las terapias de conversión es una supuesta persecución contra las iglesias. Esta es la historia. Una recusación por activismo LGTBIQ desató una fuerte controversia en el Congreso cuando se debatía un proyecto para eliminar las terapias de conversión. Que a mí me recusen por ser gay, eso habráse visto. O sea, a mí me están recusando por mi orientación sexual e identidad de género. ¿Qué más que un acto de discriminación que esa? Que yo no pueda debatir en el Congreso de la República por ser gay. Yo creo que en estos casos sí debería existir
por lo menos la aplicación del principio de precaución, porque es que las implicaciones de estar impedido y a pesar de conocer, a pesar de ser advertido del impedimento, seguir, pues tiene repercusiones graves. Si el doctor Toro está impedido por su condición de homosexual, todos estamos impedidos, los heterosexuales también. Nadie podría votar ese proyecto. El debate fue suspendido mientras el Comité de Ética del Congreso resuelve la recusación que fue radicada por un activista cristiano que siente que la iniciativa de Toro afectaría a las iglesias. Uno, a líderes religiosos a la cárcel, o lo más bajo serían multas económicas. Y si uno lee el artículo 2 con detenimiento y no hay, digamos que algo textual, sino que es muy ambiguo, los padres de familia podrían perder la patria de potestad sobre sus hijos. El congresista desmiente que con esta iniciativa se busque perseguir a las iglesias, incluso aclara que en el texto no se mencionan. Aquí lo único que se dice es que ningún colombiano, no importa si es pastor o no, si es psicólogo o no, si es padre o no, podrá someter al delito de tortura para tratar de cambiar la orientación o la identidad de género de una persona. Y aseguró que sí existen casos de personas que han maltratado durante este tipo de sesiones. En enero, la Fiscalía General de la Nación desmanteló 2 lugares donde tenían personas amarradas, esposadas, desnudas, que habían sido sometidas a violaciones, a mutilaciones, a quemadas con ácido, a agua fría, hasta que no dijeran que eran heterosexuales. Sé lo que se siente, sé lo que es vivir intentando ser quien no se es, sé lo que es intentar cambiar algo que no se puede cambiar. Sufrí, me dolió y también hice que sufriera y le doliera a otras personas, haciéndoles creer que estaba mal lo que querían ser. La comunidad cristiana dice que las prácticas de tortura ya están penalizadas por ley. Persona que se le obligue, que se le torture o que se le metan choques eléctricos como quieren, ya puede ser pena y tiene cárcel. Y no solo está en Colombia, nosotros tenemos tratados internacionales. Y explicaron que se hacen este tipo de terapias. Digamos que lo único que se hace es un acompañamiento, un tema de oración, de lectura de la Biblia, de lectura de libros, no más. Te voy a ser honesto, no se hace más. Toro anunció que denunciará por homofobia a Jonathan Silva, activista cristiano, quien aseguró que en las últimas horas ha sido amenazado por redes. En este debate hay 2 temas distintos, creo que vale la pena diferenciarlos. Uno tiene que ver con las terapias de reconversión que el proyecto de ley del congresista Toro está tratando de eliminar, está tratando de penalizar, está tratando de sacar de la faz de la actividad pública en Colombia, mediante mecanismos legales, por supuesto. Terapias de reconversión orientadas ¿a qué? A tratar de que la gente cambie su orientación sexual. Si esa orientación sexual es homosexual, heterosexual, bisexual, no binaria, lo que sea, tratar de transformarla. Y tratar de transformarla por métodos de muy diversa índole, entre otras cosas porque los métodos son de cualquier índole, porque son actividades que no están reguladas por ningún tipo de norma ni por ningún tipo de ley. Y lo que hay que decir al respecto es que la orientación sexual, la manera como se identifique cada cual sexualmente, es algo de lo más íntimo del individuo. Es parte de su propio desarrollo, del desarrollo de la personalidad, de lo que decida hacer con él mismo. No hay nada más íntimo ni más privado que esa decisión de la orientación sexual, siempre que no se haga daño a un tercero. Mientras tanto, que cada cual haga, como dice el viejo adagio, lo que quiera, prácticamente. Y en ese sentido creo yo que agarrar una terapia y agarrar distintos tipos de mecanismos para tratar de que la gente cambie su orientación sexual, me parece que es meterse de cabeza en la vida de la gente, meterse de cabeza en las opciones de la gente. Punto número 1. Por lo tanto, yo personalmente creo que no puedo estar más de acuerdo con ese proyecto que trata de decir se acaban esas terapias de reconversión sexual o de reorientación sexual. Punto número 1. Ahí hay gente que dice, bueno, pero es que eso ya está sancionado por la ley, la tortura, la no sé qué, la sí sé cuánto. Bueno, pues no sobra la redundancia en la medida en que en este caso se hacen de distinta manera, con distintos objetivos y quizás con una fachada distinta. Punto número 1. Y ojo que aquí se respetan las creencias de cada una de las iglesias y de cada uno de los individuos, que cada cual se guíe por lo que crea y por lo que quiera, siempre que no le haga daño a los demás. Pero punto número 2, lo de la recusación sí es ya la tapa, porque la recusación al congresista Toro se da por su condición de ser homosexual y de ser declaradamente un activista gay.
Entonces resulta que cualquier persona, me pareció fantástico lo que dijo alguno de los otros congresistas, pues si se recusa, ahí está justamente la participación en el Congreso, si se recusa al congresista Toro, pues también hay que recusar a todos los demás porque somos heterosexuales, si a él por homosexual, a los demás por heterosexuales, porque en últimas, aquí se está hablando de un proyecto que tiene que ver con la orientación sexual de las personas y con cómo manejarla o dejarla de manejar o dejar que se desarrolle libremente. Creo yo que a estas alturas del siglo XXI, con lo que se ha avanzado desde el punto de vista normativo, con lo que se ha avanzado desde el punto de vista legislativo y sobre todo con el fundamento esencial, y es que el Estado colombiano es laico y no debe meterse en las creencias religiosas de unos u otros, y que por el contrario debe permitir que cada cual desarrolle su personalidad como quiera, siempre que no haga daño a los demás. Creo que recusar a alguien porque es gay, por participar en la defensa de su propio proyecto que trata de sacar esa estigmatización, me parece que es totalmente absurdo. La lupa en Red Más. Así es, sacamos ahora nuestra lupa. Después de que el fiscal Francisco Barbosa asegurara que publicar en las redes sociales sin responsabilidad puede convertirse en un arma letal y revelar además cómo las fotos en varias plataformas ayudaron a los asesinos del fiscal Pecci a acabar con su vida, hoy le ponemos la lupa a los peligros de contarlo todo en redes. La vida privada dejó de serlo desde el día que se crearon las redes sociales. El más reciente llamado de atención frente al tema lo hizo el fiscal general de la Nación, quien en medio de los detalles de cómo los asesinos habían ubicado al fiscal Marcelo Pecci, contó que los cómplices admitieron que le siguieron la pista al funcionario paraguayo a través de sus redes sociales. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación y el seguimiento del fiscal Marcelo Pecci. Que es que la vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace todo el día. Varias personas a las que se les convirtió en una obsesión la publicación de sus vidas privadas no se percatan del peligro que esto implica. El Centro Cibernético de Delitos Informáticos de la Policía señaló que para los delincuentes es una mina de oro las redes sociales, en particular las que otorgan información en tiempo real. Es por eso que para el ladrón o para el extorsionista es fácil ejecutar los delitos asociados a crímenes vía Internet. Compartir la información, compartir la ubicación y peor en tiempo real es el peor de los errores. Hay muchos errores que cometemos todos los días en este afán de querer figurar o tener mucha presencia en redes sociales. Los delincuentes sí están 24/7 con el radar encendido buscando esa oportunidad. Fotos de dónde almuerza, a dónde se pasea, con quién se comparte, los lugares que más se frecuentan, incluso imágenes hasta con su mascota, le dan pie al criminal para ubicarlo y secuestrarlo, a usted y hasta a su animal de compañía. La gente no tiene por qué saber cuándo es el cumpleaños de su esposo, de su hijo, le entregas demasiada información, el nombre de tu mascota, el barrio donde vives, las comidas que te gustan. Todo esto que parece ser inocente y hace parte de nuestra vida digital se convierte en información vital para que los delincuentes comiencen a trabajar. A través de las redes sociales es muy fácil llegar a sus datos personales, tarjetas de crédito, correos, fechas de cumpleaños y hasta claves personales son los datos que más escudriñan los maleantes. Cuando ya los han obtenido, no les es difícil hacer transferencias de activos no consentidas. Según la policía, solo en el último año son 2.362 los casos por ese delito de traspaso ilegal de dineros. Y aquí va pegada una recomendación también. Utilice un generador de contraseñas. Google lo tiene, los dispositivos de Apple los tiene para su iPhone, para su iPad. O hay herramientas como por ejemplo está el Kaspersky Password Manager, y como esa hay varias, en las que usted puede decirle a su máquina que le genere una contraseña de 16, 18, 20 caracteres que no tenga ningún sentido, que sea algo totalmente aleatorio. Recuerde que el publicar su vida personal con el fin de obtener más seguidores o sumar likes, incluso le puede costar la suplantación de su identidad. No, esto sí me parece, en un país normal uno puede publicar lo que le dé la gana en tiempo real, pero como este no es un país que tenga la seguridad para hacerlo, pues no.
¿Tú crees? Yo creo que en todos los países el peligro informático es real para todo el mundo. Pero sí, pero esta que uno no pueda publicar que está en un restaurante o algo porque va a llegar alguien a robarlo. Bueno, aí teria uma coisa muito interessante, porque aí se nós outros analisamos um pouco mais a fundo, eu sempre digo que os bandidos têm que ter redes sociais para saber o que passa e analisar suas vítimas. Pero quanto de isso é verdade e mentira? Porque estamos vivendo também um mundo de mentiras, um mundo onde um bandido, muitas vezes de verdade profissional, já tem pedido que de pronto, Giovanni e Paula, isso tudo que põe não é muito verdade? Eles são invitados, não são eles que estão pagando, esse horário não é o que vão. Essas fotos são antiguas. Há gente, por exemplo, que faz fotomontagem de viagens de lugares que nunca foram. Por quê? Porque hoje estamos vivendo um outro fenômeno. Sim, pero... Salimos da guerra, do mundo da guerra, do mundo onde uno só se preocupava com trabalho, e os filósofos que pensavam que toda a humanidade ia entrar em uma outra dimensão, entramos em uma guerra do reconhecimento. Pero, y Flavia, ese tema, yo creo que el bandido y ese tema de publicar todo en redes, ¿qué tanto tiene que ver con falta de autoestima? Claro, es tan malo que, Paula, los números de depresión asociados a las mujeres jóvenes que são usuárias de Instagram cada vez aumentam mais, porque tu projetas em la rede algo que queres ser, essa pessoa que eu quero que seja amada, mas eu também quero amar essa pessoa. E isso te genera um vazio enorme, uma anestesia. Como estamos vivendo essa era del aquí a ahora, de la velocidad, la gente ya no siente, ¿no? Y de la aceptación, es que esto es la competencia de los corazoncitos para saber si su foto tuvo éxito o no. ¿Usted tiene Instagram, de reconocimiento. Mauricio no tiene Instagram, ¿tienes? No, señora, ¿ya me estoqueaste? No. No, tú tienes, no, yo necesito, yo no te tengo en Instagram. Pero tengo Twitter y ahora tengo. Bueno, pero es que pero sí, no, Twitter yo no es tengo otra Instagram, historia. pero además pienso lo siguiente, a ver qué piensas tú que eres experta en esto. Creo que aquí hay una cosa generacional también. Sí. Es decir, para gente de mi generación es bastante peculiar el andar diciendo dónde estoy haciendo esto y miren la papaya que me estoy comiendo o la papaya que estoy dándole a los delincuentes. Eso es bastante inusual. En una generación inferior es bastante corriente, entre otras cosas, porque está de por medio de lo que dice Paula, la autoestima. A mí lo que me sorprende es encontrar gente que se transformó de mi generación. Ustedes conocen algunos, por lo tanto no los voy a mencionar, que de repente se vuelven como si fueran Britney Spears y empiezan a publicar todo lo que están haciendo y no sé qué, y sé cuándo. ¿Qué les pasa? Pero mira que interessante, que nossa geração estamos gateando, estamos aprendendo a utilizar isso. E nós outros estamos pagando o preço de los errores. Pero yo sí creo que dejamos de defender nuestra privacidad, que es un tesoro. O sea, cuando Giovanni le dice que tiene malo eso, sabe que yo sí creo que tiene algo y de la malo. gente no quiere defender privacidad, porque en la guerra Pero deberíamos querer pero estamos en la guerra del reconocimiento. Ah, no, por eso. Sí. Por eso no hay defensa de lo privado, porque esto es voluntario. Usted publica lo que usted quiere publicar. Essa guerra de la felicidade, do ideal de felicidade, não me dá tempo de promover uma privacidade aqui, porque eu tenho um ideal de felicidade e eu tenho que mostrar a Paula, a Mauro e a Giovanni que eu sou feliz como me la idealizo, porque eu também quero crer. Então, é toda uma mentira. Todo isso para dizer o seguinte, o bandido de verdade, que pena, não está preocupado com nós outros. Ele está mirando a gente mais grande, a gente que está em seu yate, a gente que está montando em seus aviões para ver em que momento os escoltas dão papaya, em que momento de verdade podem roubar. Sabe que no, porque mire, aquí en Bogotá se están robando hasta las mascotas. Sí, claro. O sea, pueden mirar la mascota que usted tiene y a qué hora lo sacó y van allá y le roban. Claro, es que esa es la realidad. Por eso el fiscal estaba tan molesto, ¿no, Mauricio? Porque fue un tono de regaño a la sociedad. Uno no tiene por qué. Pero tiene mucho sentido lo que dice, claro. Agora, não sei se tu percebes isso com tus hijos, mas eu vejo essa nova geração, Mauro, um pouco mais inteligente que nós outros. ¿En qué sentido? Para utilizar as redes sociais. Eles já sabem usar melhor que nuestra generación, que publica todo, que somos Britney Spears, pero yo siento que todos están en TikTok. Difiero de ustedes, siento que son cada vez más frívolos, que las redes sociales les quitó como un poquito de contenido a estas nuevas generaciones y cualquier cosa es publicable, literalmente cualquier bobada. Les puso el aquí y ahora, pero não estão dando tanta papaya como nós outros. Por exemplo, essa geração não publica suas relações amorosas, porque já se deram conta que terminam e depois queda aí a evidência de todo. Nuestra geração, todo mundo publica que encontrou o amor de sua vida a cada 3 meses ou a cada ano. Então, e aí uno depois queda com essa gadgeta de ter que borrar todo o passado que tem em redes sociais. Então, nós outros estamos gateando en el uso. Eles vêm com outro chip para aprender. Agora, uma coisa é certa, a guerra de reconhecimento
reconocimiento del narcisismo, del ideal de felicidad, está anestesiando a todos nosotros. Vivimos hoy en día el cheguei, publiquei, me fui. Se acabó. Literal. El interés es publicar. Yo quedé preocupado por una cosa que tú dijiste y te quiero preguntar respetuosamente. ¿Tú has publicado fotos de viajes que no has hecho? No, no. ¿Por qué? Pero yo tengo gente que hace viajes, por ejemplo, conozco gente y que toma un montón de fotos y un mes después sigue subiendo las mismas fotos para que la gente no sepa que ya está de vuelta a Bogotá. Pero aquí voy a contar un cuento. Cuando yo vivía en Italia, no tenía redes sociales, pero los italianos de bien se les caía muy mal decir que no fueron de vacaciones en agosto. Entonces cerraban las ventanas, cerraban cortinas y hacían de cuenta que no había nadie en la casa, para no parecer que no tenían plata. O sea, si damos cuenta, el reconocimiento del narcisismo nos acompaña desde la idea. No es cuestión de redes, eso es cuestión de narcisismo. El mundo de las apariencias. Entonces la gente antes cerraba la ventana para hacer de cuenta que estaba viajando y los vecinos no se dieran cuenta que no tenían plata para viajar en verano. Bueno, Flavia, pero a ver, en uno sube conclusión, por fotos. salud mental y por seguridad, sí deberíamos ponerle freno a la publicadera y a la vida de las redes. Total. ¿Cuándo empiezas tú? Yo no logré. No, yo casi no publico nada en Instagram. Soy muy tuitera como Mauricio, pero yo soy en muy Instagram mala porque yo soy de las que publica todo el tiempo. Todo, es verdad, usted es muy publicona. Todo. Mis hijos dicen todo el tiempo, yo estoy haciendo pipí, yo voy a comer, yo no sé qué. Vamos a un fuerte comercial, ya regresamos. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Mientras miro Instagram, No se desconcentre. No, pero ¿cómo quieren que no estén, que se desvivan por las redes sociales? Y muchas veces en este gremio, en el gremio de los medios de comunicación y de marketing y demás, antes de contratar un talento le miran cuántos seguidores tiene. Lo cual a mí me parece si lo tiene más poquitos, no los contratan. del mundo, pero ahí porque hay- la vida no son las redes sociales. No, pero ahí hay algo que yo creo que es relevante para unir las dos discusiones. Nosotros estamos migrando cada vez más hacia Internet, estos medios, los demás medios, y por lo tanto el contenido que haya en redes sociales de producción periodística es relevante. Eso no quiere decir que uno publique en sus redes dónde comió, dónde almorzó, dónde están los hijos, dónde está la esposa. Se separa lo uno del otro. Yo no hablo de mi vida ni con la gente frente a frente que voy a hablar con él. ¿Sabe que voy a hacer la tarea de recuperar mi vida face to face y alejarme un poquito de las redes? Y eso que yo no soy tan enferma de ese Se veré, porque ¿En cada serio? vez que no Paula. tiene nada que hacer está... Deberías recuperar Te tu veré. vida face to Facebook. No, Facebook no. Nos fuimos, nos vemos a las 6 en punto de la mañana. Chao, chao. Chao.